Dicen que en el mundo de los negocios o del dinero o de la productividad, mejor es asociarse con gente desconocida. Otros afirman que es mejor que sea con la familia, con esas personas bien cercanas y de confianza. Y hay gente que no tiene la menor idea de con quién asociarse. ¿Cuál de ellas eres tú? Hola, hoy en TeleTV Online vamos a hablar de cómo elegir una socia o un socio. Pero en fin, cómo elegir a ese equipo íntimo de trabajo con el cual vas a crear una empresa gracias a una buena idea. Pero voy a empezar con mi propia experiencia. A lo largo de mis inventos, emprendimientos y proyectos, algo que he aprendido es la diferencia entre tener una gran idea y compartirla con una gran amiga, a tener y activar una buena idea y hacerla realidad con un equipo productivo. No necesariamente las personas que van a conformar ese equipo de socios son tus amistades. Sin embargo, es muy importante que tú logres generar una relación amistosa con esos socios que estás atrayendo a tu proyecto. Y si eres tú la que está siendo invitada a participar en un proyecto, tienes que tener claro que las personas con las cuales tú puedes trabajar tienen que ser gente con la cual en el futuro, muy cercano, tú puedas establecer una relación amistosa. Ahora, hay pensamientos, herencias, la familia nos enseña, la sociedad nos repite que el dinero y familia no se mezclan. También nos repiten que el dinero hace que los amigos se transformen en buenos enemigos. Y hay otras personas que dicen que los asuntos de dinero deben quedar siempre dentro de la familia. Eso nos trae mucha confusión, este o aquel. Y la realidad es que sea familia o amigos o gente que apenas conoce, tienes que lograr sentarte, compartir una visión, alinearte en esa visión y comenzar a trabajar acuerdos y negociaciones. Todo por escrito, todo especificado hasta el más último detalle. Y eso puede tomar mucho tiempo antes de sentarse en la mesa. Ciertamente, ya para empresas más avanzadas, tienen una serie de abogados que se encargan de resolver esos asuntos y negocian unos con otros. Sin embargo, estamos hablando de mujeres como nosotras, mujeres que estamos en la calle, en la casa, con una idea en las manos y queremos hacerla realidad. Y no necesariamente va a ser una macroempresa global y mundial, o a lo mejor sí, con el tiempo lo logras, que sea una gran corporación. Pero aquí y ahora, amiga, tienes que salir y encontrar a alguien con quien asociarte y crecer. Entonces, claves con respecto al dinero, sea con familia o con amistades o gente no conocida. Cuentas claras conservan amistades, porque ciertamente un socio o una socia, y esa relación es exactamente tan poderosa como la del matrimonio. Van a firmar papeles, van a hacer un compromiso, van a asumir responsabilidades, van a hacer inversión de tiempo y dinero. Y por supuesto, tienes que tener clara tú cuáles son esas pautas con las cuales tú vas a elegir a esa persona. Primero, cuáles son sus valores de vida. No cómo te diviertes con esa persona, sino cuáles son sus valores de vida. Cómo maneja los desacuerdos de su vida, cómo maneja la rabia. ¿Es vengativa? ¿Es una persona honesta? ¿Es una persona sincera? Dime, ¿tú te has puesto a realmente explorar a esa socia o a ese socio con respecto a sus valores de vida? Por otro lado, el alineamiento hacia la misma visión. Pregúntale, ¿qué ves del futuro en esta empresa? ¿Qué estás esperando tú con esta empresa? Y compártele cuáles son tus expectativas. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu intención cuando tú estás creando esta empresa? Luego, opuestos complementarios, trabajo en equipo. Y para tú elegir socios, tú te tienes que conocer muy bien. Tienes que estar muy clara de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y por ende, asociarte con personas que sean tus opuestos complementarios.
Mi socia Katy y yo somos opuestos complementarios que tenemos fortalezas diferentes y al mismo tiempo compartimos los mismos valores y la misma visión. Estamos alineadas en el estilo de trabajo, en la disciplina, en el interés, en el compromiso, en la responsabilidad, pero también en cómo asumimos los riesgos y los retos. Asimismo te puedo compartir, y para ir cerrando, que es muy importante que tú puedas medir si tú te sientes cómoda con esa persona. ¿Confías? Y si no confías, ¿es un asunto tuyo de tu pasado? ¿Y realmente esa persona o esas personas sí merecen confianza? Entonces tienes que trabajarte ese proceso de desconfianza. Y si aún así ninguna sociedad se te da, ninguno de tus proyectos termina de materializarse, entonces te tienes que preguntar a ti misma si realmente tú quieres asumir la responsabilidad maravillosa de ser una empresaria, porque hay que verle la cara a asumir la responsabilidad de una empresa. Amiga, te invito a que siempre te conectes con TereTV Online y que a través de la página web www.teresegana.com dejes tus comentarios para que todas nosotras podamos nutrirnos de tus conocimientos.